Al llegar a un callejón sumamente oscuro e inhóspito, Kaneki, muerto de nervios pero totalmente decidido, le propone a la joven volver a verse. Y ella no solo acepta, sino que, a pesar de que este fue su primer encuentro, ella le confiesa su amor en aquel preciso momento. Pero lo que parece una historia de amor ideal, terminaría en tragedia. En un cálido abrazo, la muchacha reposa en su pecho, y entre dulces palabras asciende hasta su cuello. En aquel momento, los ojos de la muchacha cambian un color rojo intenso de manera repentina, y una mórbida extremidad emerge de su espalda. La muchacha dibuja en su rostro una sonrisa despiadada, y de una sola mordida, desgarra, arranca y devora el hombro del joven. El dolor es inhumano, y los gritos desgarradores. No todo lo que brilla es oro, y muchas veces puede ocultar un inminente peligro. No soy el protagonista de una novela, soy solamente un estudiante universitario al que le gusta leer. Pero si por el bien de tu argumento fueras a escribir una historia conmigo como protagonista, ciertamente sería una tragedia. Él es Ken Kaneki, un estudiante tímido y reservado que pasa sus días entre libros y café, hasta que un día, en una de las cafeterías que más frecuenta junto con su mejor amigo, se obsesiona totalmente con una bella y enigmática mujer, que a pesar de su belleza, oculta un oscuro secreto. Kaneki está sumamente ilusionado, ya que para él, Rise parece perfecta. Una mujer inteligente, atractiva, segura de sí y que además comparte intereses similares, representando todo lo que a Kaneki le gustaría ser y poseer. La joven estaba allí sentada, con la mirada y la mente inmersas en un libro, que por algún motivo y como si lo supiera, se trataba del libro favorito de nuestro protagonista. Muchas veces, las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad, y la imagen aparentemente perfecta de las personas puede esconder intenciones ocultas. Puede tratarse de deseos de manipulación, o simplemente una fachada construida específicamente para cumplir con nuestras expectativas. Algo perfecta y milimétricamente diseñado para conseguir nuestra aprobación, y así conseguir algo de nosotros. La perfección suele ser una ilusión. Las verdaderas intenciones de una persona solamente se demuestran con el tiempo y la consistencia entre sus palabras y sus acciones. Y volviendo a la historia de Kaneki, en unos segundos vas a descubrir que nada fue hecho al azar. Kaneki observa a la mujer desde lejos, muy nervioso como para acercarse, pero cuando finalmente interactúa con ella, busca conectar por medio de su amor a la literatura. Mencionando aquel libro, El huevo de la cabra negra, Kaneki siente un deseo intenso y casi desesperado por establecer conexiones significativas, ya que es una persona sumamente solitaria, cuyo único vínculo real es su conexión con Hide, su mejor amigo. Sin embargo, también enfrenta enormes inseguridades. Kaneki duda constantemente de su valor, teme profundamente al rechazo. Incluso cuando Hide, su mejor amigo, le anima a hablar con ella, él titubea, ya que está mucho más preocupado por hacer el ridículo que por expresar lo que realmente siente, lo que resalta su vulnerabilidad y necesidad de adaptarse para evitar el rechazo a toda costa. Después de solo algunos días, Kaneki y la joven acuerdan salir, y como no podía ser de otra manera, eligen una biblioteca para culminar su encuentro. Un encuentro que cambiaría la vida del joven Kaneki para siempre. El joven no podía creer su suerte, estaba sentado frente a ella y apenas lograba contener su emoción. Y a pesar de sus intentos por mantener una conversación fluida, las palabras parecían tropezar en su garganta. Ella, en contraste, estaba totalmente relajada, guiaba la conversación con amabilidad, empleando un tono amable pero juguetón, logrando que Kaneki se sintiera menos tenso y haciéndole entrar en confianza. Lo tenía justo donde ella quería. Pero al momento de comer, Rise tuvo un comportamiento sumamente extraño, el cual encendió la primera alerta. La muchacha no parecía para nada interesada en la comida. De hecho, solamente le dio una mordida al sándwich que habían ordenado, y luego de esa mordida, casi automáticamente se puso de pie para ir al baño. El motivo es sumamente aterrador. Durante toda la cita, Kaneki está dispuesto a seguir el ritmo de la joven, incluso cuando las cosas comienzan a parecer extrañas. Y después de culminar aquel encuentro aparentemente perfecto, comienza lo peor. La muchacha le menciona a nuestro protagonista que teme volver sola a su hogar, ya que reside cerca de la zona en la cual había ocurrido un horrible incidente. Criaturas muy similares a los humanos, llamadas ghouls, habían atacado, masacrado y devorado seres humanos. El joven, sin pensarlo demasiado, se ofrece a acompañarla a su casa, a pesar de ubicarse en una zona aislada donde habían ocurrido terribles sucesos, lo que hace que la bella mujer suelte una amplia sonrisa. La manera en la que Kaneki acepta su propuesta de pasear por un callejón oscuro a altas horas de la noche, incluso cuando en ese lugar habían ocurrido sucesos terribles, subraya la clara tendencia de Kaneki a priorizar las necesidades y aprobación de los demás por sobre sus propios deseos, haciéndole ignorar incluso su propia intuición y sentido común. Y este comportamiento no solo hace gala de su necesidad de encajar, sino también de su falta de experiencia en poner límites. Poner límites es un acto de respeto hacia uno mismo y hacia los demás.
Y no se trata de rechazar por capricho, sino de conocer bien hasta dónde podemos llegar sin sacrificarnos en exceso. Un límite bien definido protege nuestra paz, nuestra energía y nuestra dignidad. Y quien respeta sus propios límites enseña a los demás cómo debe ser tratado. No es egoísmo, es amor propio. Kaneki emprende una caminata nocturna con aquella bella mujer y dan paso a conversaciones sumamente profundas, donde él abre totalmente su corazón y comienza a contarle sucesos traumáticos que ha vivido, incluso cuando recién la había conocido, lo que haría de Kaneki una presa mucho más vulnerable. Al llegar a un callejón sumamente oscuro e inhóspito, Kaneki, muerto de nervios pero totalmente decidido, le propone a la joven volver a verse. Y ella no solo acepta, sino que, a pesar de que este fue su primer encuentro, ella le confiesa su amor en aquel preciso momento. En un cálido abrazo, la muchacha reposa en su pecho y entre dulces palabras asciende hasta su cuello. En aquel momento, los ojos de la muchacha cambian un color rojo intenso de manera repentina y una mórbida extremidad emerge de su espalda. Aquella bella mujer era nada más y nada menos que un ghoul, un demonio que únicamente puede alimentarse de carne humana. Kaneki había caído directo en su trampa. La muchacha dibuja en su rostro una sonrisa despiadada y de una sola mordida desgarra, arranca y devora el hombro del joven. El dolor es inhumano y los gritos desgarradores. Sus movimientos son rápidos y letales. El joven intenta escapar, pero no tiene tiempo de reaccionar antes de que Ri se le sujete del cuello y le hiera gravemente. Ella estaba jugando con su presa, como si de un gato y un ratón se tratase. El demonio se burla de su ingenuidad, fantaseando con la idea de devorarlo lentamente, y describe de manera muy específica el placer que le genera desgarrar, saborear y engullir órganos humanos. Pero justo antes de que el monstruo pueda quitarle la vida, una estructura metálica enorme cae desde lo alto de un edificio, aplastándoles a ambos. Las sirenas hacen eco de la tragedia, el cielo se tiñe de rojo y azul y un equipo médico los encuentra. Y en el hospital, los médicos toman una decisión desesperada. Para salvar la vida de Kaneki, los médicos deciden trasplantar los órganos de Rise, quien aparentemente perdió la vida en el accidente. Pero la salvación del joven tendrá un precio a pagar y tal vez sea demasiado alto. El joven despierta en el hospital, pero ya no volverá a ser el mismo. Intenta comer, pero la comida tiene un sabor vomitivo, como si su sentido del gusto estuviese distorsionado. Al notar esto, el médico de la cirugía sonríe de una manera un tanto extraña y atribuye el hecho a las consecuencias psicológicas del momento traumático. Pero nada estaría más lejos de la realidad. Kaneki ahora se encuentra en su departamento. Las luces son tenues y el aire es muy pesado, cargado de una soledad sofocante. Había intentado ignorar los cambios en su cuerpo, convenciéndose a sí mismo de que todo era una consecuencia pasajera de la cirugía. Pero la verdad se tornaba innegable. La televisión estaba encendida y en las noticias hablaban de las características de aquellos demonios llamados ghouls y de cómo sus papilas gustativas funcionan de una manera diferente a la de los seres humanos, haciendo que cualquier tipo de comida tenga un sabor totalmente hediondo, a excepción de la carne humana. Cada una de las señales indicaba lo peor. En un intento por calmarse, el joven se dirigió a la cocina y preparó uno de sus platos favoritos, una hamburguesa en específico, acompañada de papas fritas. Devoró frenéticamente un bocado, desesperado por encontrar consuelo en algo familiar, pero apenas la comida tocó su lengua, el sabor le estremeció. Era totalmente putrefacto, nauseabundo, como si estuviese comiendo algo podrido. Tosió violentamente escupiendo el bocado mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, y tanto el miedo como la desesperación se apoderaron de su mente. Con manos temblorosas, devoró un trozo más pequeño, intentando convencerse a sí mismo de que todo estaba en su cabeza. Sin embargo, el resultado fue el mismo. El sabor le abrumaba, y el hambre que lo carcomía desde adentro seguía allí, insaciable. Lágrimas de desesperación brotaban de sus ojos cuando su teléfono empezó a sonar. Era Hide, su mejor amigo. Claramente estaba preocupado por él y estaba dispuesto a ofrecerle su ayuda de manera incondicional. Pero Kaneki decide ignorar la llamada. Esa tendencia de Kaneki a aislarse y evitar buscar ayuda revela nuevamente un miedo profundo al juicio y al rechazo, algo con lo que muchos pueden sentirse identificados. Enfrentarse a un cambio tan drástico como el que experimenta Kaneki, donde su humanidad e identidad se ven amenazados, lo sumerge en un ciclo de negación y aislamiento. Prefiere encerrarse, intentando contener su sufrimiento en soledad, en lugar de exponer su vulnerabilidad y arriesgarse a ser visto como un monstruo. Y este comportamiento se relaciona con ese miedo universal a ser incomprendidos o marginados, específicamente cuando enfrentamos luchas internas que otros podrían considerar extrañas o aterradoras. Pero Kaneki no solo lucha con ese profundo temor a ser juzgado, sino que también lucha con su propio juicio hacia sí mismo, tomando el papel de su propio juez y verdugo, y siendo totalmente incapaz de enfrentarse a su nueva realidad. Este aislamiento, sin embargo, no alivia su dolor, sino que lo intensifica, demostrando cómo ese profundo miedo al rechazo puede llevarnos a desconectar de la ayuda que necesitamos para sanar y adaptarnos. Así podemos entender mejor la importancia de la aceptación y el valor de buscar ayuda, incluso en los momentos más oscuros. A veces, compartir nuestras sombras con otros puede ser el primer paso para abrazar nuestra humanidad, incluso
cuando sentimos que estamos perdiéndola. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si disfrutas de este tipo de contenido, me ayudarías mucho dejando tu me gusta y suscribiéndote al canal. Me encantaría leer tus pensamientos en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.